A ver, pensemos un momento. ¿Cómo es posible que el mundo cambie tanto en solo 10 años? Pues justo de eso vamos a hablar hoy, de una década de crisis que literal demolió el viejo orden y redibujó por completo el mapa del poder que tenemos hoy. Ok, para entender bien esta sacudida, tenemos que viajar un poquito para atrás, ¿no? Justo al inicio del siglo XXI. Era una época de verdad llena de optimismo, casi de euforia, con una fe ciega en un nuevo orden global. En ese entonces, la idea que dominaba todo, el neoliberalismo, nos pintaba un futuro de paz, de prosperidad. Y todo esto, claro, bajo el gran paraguas de lo que se conocía como la Pax Americana, o sea, ese orden que se impuso después de la Guerra Fría. Pero, como suele pasar, esa ilusión de un futuro súper predecible y tranquilo, pues estaba a punto de hacerse pedazos. Toda esa confianza se iba a venir abajo por un golpe, un verdadero terremoto para el sistema global. Y lo más curioso es que el detonante de todo esto no fue una guerra, como uno podría pensar. No, todo empezó en los mercados. Una crisis financiera que de repente se salió de control y se esparció como un virus por todo el planeta. Fíjense nada más en la velocidad de este efecto dominó. Es impresionante. Todo arrancó con algo que sonaba hasta técnico, un alza en las tasas de interés en Estados Unidos. Y en apenas 2 años, ¡pum!, colapsa un gigante financiero y se desata el pánico absoluto en la economía mundial. A este evento, claro, lo conocemos hoy como la Gran Recesión. Y ojo, el golpe fue pero tan duro que por un momento de verdad hubo analistas muy serios que se preguntaron si el capitalismo como lo conocíamos iba a sobrevivir. Pero el impacto fue mucho más allá del dinero. La crisis no solo sacudió a las economías, cambió de raíz la forma en que los países compiten entre ellos. Y justo aquí es donde entra un concepto clave, la geoeconomía. ¿Qué es eso? Dicho de forma sencilla, es cuando el comercio y la economía se convierten en las nuevas armas. La lógica de la guerra, pero aplicada a los negocios entre países. O sea, el chip cambió por completo. De repente, todo, absolutamente todo, el comercio, las inversiones, la deuda, ya no se veía solo como un asunto de dinero. Ahora era una herramienta de poder, una pieza en el ajedrez de la seguridad nacional. Y toda esta nueva realidad se define por algo fundamental. Un cambio histórico, de esos que se ven pocas veces en el equilibrio de poder mundial. Miren, ese mundo donde Estados Unidos era el único mandamás, la única superpotencia, se acabó, se desvaneció. Y en su lugar apareció un tablero de juego totalmente diferente, un mundo multipolar, con varios centros de poder peleando por la influencia. Era, sin duda, el fin de una era. Y si hay un motor detrás de todo este cambio, se puede resumir en una sola cifra. 33.2%. ¿Y esto qué es? Es la contribución de China al crecimiento económico mundial en 2016. Esta cifra, por sí sola, es una radiografía brutal del cambio de poder que estaba ocurriendo. Para tratar de entender este nuevo enredo, el analista Joseph Nye usó una metáfora buenísima. Un tablero de ajedrez, pero de 3 pisos. En el primero, el militar, Estados Unidos sigue siendo el rey. Pero en el segundo, el económico, ya es un juego de varios. Y en el tercer piso, el de las relaciones globales, el poder está súper repartido. En cada nivel, las reglas y los ganadores son distintos. Bueno, y mientras estas nuevas potencias subían como la espuma, ¿qué pasaba con las viejas instituciones? Pues que las estructuras que habían gobernado el mundo por décadas empezaron a crujir. La crisis le metió el acelerador a un proceso que ya venía de antes. Las economías emergentes crecían y crecían, mientras que las de Occidente se estancaban. Y claro, esto llevó a una pregunta muy incómoda para el mundo occidental. ¿Será que estamos en declive? El problema de fondo era bastante claro, ¿no? Estábamos tratando de meter las realidades del siglo XXI en las cajitas viejas de las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. La ONU, el FMI, todas estaban diseñadas para un planeta que simplemente ya no era el mismo. Y claro, este desajuste empezó a debilitar todo el sistema. Vimos, por ejemplo, cómo el G20, que sí incluye a las potencias emergentes, le empezó a comer el mandado al viejo G8. Y no solo eso, China y otros empezaron a crear sus propias instituciones que sí reflejaban este nuevo balance de poder. El exdiplomático Javier Solana lo resumió perfecto, de verdad. Dijo que nos habíamos metido a un partido sin árbitro. Una descripción genial para un mundo que, de repente, se quedó sin un mediador claro. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué nos quedó después de esta década de crisis? ¿En qué tipo de mundo nos dejó parados? Pues miren, una de las mentes estratégicas más importantes, Zbigniew Brzezinski, no se anduvo con rodeos. Lo llamó un nuevo desorden internacional. Un mundo lleno de volatilidad, de incertidumbre y sin respuestas fáciles.
Tal vez la mejor forma de verlo es como un interregno global. Es esa pausa incómoda, ese tiempo turbulento, en el que lo viejo ya se está muriendo, pero lo nuevo todavía no acaba de nacer. Estamos como en el limbo. Al final, la década del 2007 al 2017 no fue nada más una crisis económica. No, fue la demolición del mundo como lo conocíamos, y nos dejó flotando en una pregunta que sigue en el aire, una pregunta tan profunda como inquietante. Ahora que el viejo orden ya no está, ¿qué es lo que van a hacer de sus ruinas?